Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach. Estamos en nuestro Talmud Mashiach estudiando el Sefer Matillahu. Estamos en el capítulo 4 y estábamos tocando el tema donde dice: entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Hasatán, por el diablo. Bueno. Y en el 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a tocar y vamos a tratar de entender estos dos pesukim, estos dos versículos. Y vamos también a tratar de romper ciertos mitos o tabús que han sido enseñados en muchas doctrinas. Entonces, lo primero que estábamos viendo era que el Padre nos prueba. Y una prueba de eso son estos textos que aparecen en las Besorot Tobot. Porque la pregunta, si Él, desde antes de la fundación del mundo, había escogido a su Hijo Yeshua para ser el Mashiach y para cumplir la función expiatoria, la función redentora por toda la humanidad, porque tenía que probarlo. Quiero que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta, nos cuestionemos eso y lo entendamos. Entonces, quiero retomar aquellas ideas que he compartido con ustedes, donde nosotros tenemos que saber que todas nuestras almas, todas las almas del mundo, provienen del Creador. Vienen del Creador, hacemos parte de Él y somos separadas para ser puestas en cuerpos individuales sobre la tierra por un número de días específicos, lo que nosotros llamamos nuestro peregrinar por esta tierra. Cuando las almas son separadas de su esencia, de su Creador, estas almas pierden toda memoria de preexistencia, de dónde nos encontrábamos y de dónde venimos y de dónde provenimos y de quién somos. Por eso es necesario que cada alma recuerde. Y la función de recordar eso, la función de recordarnos de dónde provenimos, le ha sido dada a este ser maravilloso, que es el Hijo de Elohim, que es conocido como el Hijo de Elohim, que es esa alma única que cumple esa función. Decirnos: oye, mira, yo soy tu hermano mayor, yo soy Yeshua el Mesías, y yo conozco toda la historia desde antes del inicio, y vengo de parte del Creador para decirte que le perteneces, que tú haces parte de Él y que Él desea que retornes a Él. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie más, ni tú, ni yo, ni nadie más, ni ningún ser humano nacido o por nacer puede cumplir esa función. Pero sin embargo, cada uno de nosotros es dotado de un regalo maravilloso llamado la libertad de decisión, lo que en jerga común es conocido como libre albedrío. Ese es el regalo que realmente cada uno de nosotros ha recibido. Cada uno de nosotros puede decir: bueno, quiero retornar a mi esencia, quiero retornar a mi origen, a mi lugar de origen, a mi Creador. Y puede tomar aquellas cosas, situaciones que el Eterno te haya dado para motivarte y hacerlo. Como también tenemos la libertad de parte de nuestro Creador de todo aquel que no quiera hacerlo y de todo aquel que quiera tomar esa libertad que le fue regalada y quiera llenarse de argumentos a través de las situaciones
Porque tenemos que entender que las situaciones que el Eterno permite que nos rodean van a ser buenas y van a ser malas. Porque precisamente Él desea que nosotros decidamos. A través de Yeshua, el consejo que recibimos es de tomar y mirar todas las situaciones, tanto buenas como malas, para desear retornar. Y en ese proceso de retornar tenemos la promesa del Padre de que Él nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? A través de expiar nuestros pecados por medio de que nosotros nos volvamos de ellos, los confesemos y aceptemos el sacrificio que Yeshua hizo en el madero. Y adicionalmente, a través de la promesa, lo encontramos en Ezequiel 36:27, de que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros y nos hará andar en sus mandamientos y ponerlos, de sus mandamientos y ordenanzas y ponerlos por obra. Todo aquel que pida el espíritu del Padre, lógicamente, habiendo expiado sus pecados, habiendo aceptado el sacrificio de Yeshua, tiene la opción de que el Padre lo llene de su ruaj. Pero esa es la forma como Él nos ayuda. Pero también aquellos que no quieren recibir esa ayuda del Padre, igual el Padre respeta, porque precisamente ahí está la grandeza de ese regalo que nos ha dado, y espera. Él respeta y espera. A medida de que la persona vaya viviendo ciertas situaciones, tanto buenas como malas en su vida, Él decidirá si buscar de su Creador o no, si retornar de su Creador o no. Por eso es que muchas veces, o la mayoría de veces, en la vejez vienen dolencias. Y precisamente esas dolencias son para que nosotros nos vayamos desapegando de lo terrenal y entendamos que nuestro lugar no está acá en lo terrenal, sino está arriba, en Hashamay, en los cielos. Pero cada uno de nosotros tiene la decisión de aceptar o no. Aún Mashiach Ben Elohim, el Hijo de Elohim, fue dotado de esa decisión. Y eso es lo que lo hace a Él grande. Esto es lo que realmente a Él lo hace maravillosamente grande entre todos nosotros, sus hermanos, sus ajim. Van a disculpar que estoy un poco aún congestionado. Y esto es lo que lo hace único. ¿Sí me entiendes? Que Él haya sido escogido para tan alto rango, para tan alta función, pero a la vez tuvo que ser probado por el Padre. Y aquí es donde entramos al punto que quiero tocar. Y es un punto que muchas veces a nosotros no nos gustaría que existiera y que fuera así, pero que está registrado en las Besorot de Mashiach, para que nosotros lo estudiemos, lo leamos primeramente y lo entendamos y lo apliquemos en nuestra vida. De esa forma va a ser más llevadera y vamos a entender la forma de actuar de emuná del Padre sobre nuestras vidas. Vemos que Yeshua es llevado por el Ruach al desierto. Entonces ahí vamos a desenredar las palabras. Sabemos que el Ruach de Elohim, lo que es conocido como el Ruach HaKodesh, pero que no es la única forma de decirlo, está el Ruach Elohim, el Ruach de Abacados, es el mismo Abacados. Entonces, una forma de decirlo más entendible es el Padre, nuestro Creador, a través de su Ruach, lleva a Yeshua al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Hasatán. Esto tumba una doctrina muy conocida que llegué a escuchar alguna vez, donde se le enseñan a las personas y se les dice Elohim a nadie tienta. ¿Por qué? Porque algún teólogo o algún talmid o algún rabino de la época de Yeshua lo llegó a decir. Pero Yeshua no lo dice y es más, está registrado que el Padre, a través del Ruach, lo llevó para que fuera tentado por Hasatán. Y nosotros tenemos que aprender a ser buenos talmidín. Y un buen talmid cree las cosas que su rabí le dice.
porque sabemos que nuestro rabí es el Mashiach y que él no habla de sí, sino que las palabras del Padre están en su boca, conforme a lo que fue profetizado en la Torá de él. Entonces tenemos primero que despojarnos de ciertas ideas que son simplemente enseñanzas rabínicas, sea quien sea ese rabino que la enseñó, y enseñanza de hombres a la final. Y entender que el Padre nos va a probar, porque son como exámenes, son como previas exámenes que Él nos tiene que hacer porque tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, si a un niño pequeño se le enseña A más B igual a C, hay que hacerle una previa para que él ese A más B igual a C que aprendió, lo lleve a la práctica, porque o si no, simplemente nosotros nos volvemos conocedores de doctrina, conocedores intelectuales de un Elohim. Pero ¿cómo les parece que Elohim es un Elohim didáctico, un Elohim de acciones? Por eso cada cosa que Él nos enseña a través de su Torah y por medio de su Mashiach, Él nos la lleva a vivirla, a vivenciarla. Y por eso Él nos pone esas previas y no nos tenemos que sentir mal, porque tiene que probarnos. O alguien que trabaja haciendo joyas tiene que probar la calidad de esas joyas para que le queden bien. Entonces el Padre desea que nosotros tengamos una emuná en Él perfecta, una emuná 100% genuina. Por eso, a medida de que Él nos va enseñando por medio de su santa y bendita Torah y de las enseñanzas de su Hijo Yeshua, Él tiene que ir probando que también aprendimos la lección y nos tiene que poner pruebas para que nosotros apliquemos esas enseñanzas. Y el sentido de esas pruebas es fortalecer nuestra emuná en Él. Una muestra de que no tenemos que tener miedo de que Él envíe a Satanás para tentarnos, porque es su función. La función de Satanás es tentarnos. Esa función, ¿quién se la dio? Se la dio su creador, porque Él es una criatura, es un ángel. Entonces, a ciertos personajes directamente Él le encomienda a Satanás: vaya y tiénteme a este hijo, porque él tiene que ser probado. Y vas a ver, es el caso de Yeshua. En algunos casos no lo hace directamente Satanás, sino lo hace a través de personas o de espíritus inmundos. Pero nosotros no tenemos que tener miedo de eso. Es su función. Es como decirnos cuál es la función de un entrenador. Entonces nosotros tenemos que saber que las calamidades, las dificultades, los obstáculos, las pruebas, los demonios, las personas a través de los demonios, o los demonios a través de personas, o el mismísimo Hasatán, simplemente son nuestros entrenadores. Y son usados por el Padre para probarnos. Pero si nosotros estamos escondidos en el Padre, o sea, nos llenamos de su espíritu como lo hizo Yeshua, fue al Jardín. ¿Para qué fue al Jardín? Para obedecer, para purificar su cuerpo con agua y ser lleno de la llenura y llenarse de la llenura del Ruach de su Padre. Y obedeció cuando el Padre le dijo: bueno, te voy a llevar allí para que seas probado. A ver, todos estos años que has aprendido, porque si nos damos cuenta, antes de este acontecimiento no encontramos que Yeshua hubiera vivido ninguna prueba que hubiera quedado registrada. No quiere decir que no la haya tenido, pero registrada no está. Y precisamente he llevado 40 días al desierto para que quedara registrado y para ser probado. Entonces, si Yeshua el Mesías fue probado por el Padre a través de ser tentado por Hasatán, ¿quiénes somos nosotros
para pretender que el Padre no nos tenga que probar a nosotros. Se los voy a dejar en una frase muy sencilla. Si el Padre probó al rey, o sea, aquel al que va a poner como rey físico, nosotros tenemos que entender que Él es el rey universal, rey de todo, señor de todo, Elohim de todo. Pero tiene un pueblo físico, y a ese pueblo físico que va a gobernar sobre la tierra, pone un rey físico que es Yeshua. Y si Él probó a ese rey físico a través de enviarle a Hasatán, conocido como alias el diablo, para tentarlo, porque no va a probar a sus talmidim. Y vemos el caso de Sela. No sé de dónde sale la palabra Kefas, pero es alias Pedrito, Pedro. En hebreo, Sela. Ni Petrus, ni Pedro, no sé cómo es que le dicen Kefas. Kefas, la verdad, en hebreo, no sé dónde sale esa palabra. Piedra, en hebreo, con respecto a lo que se refiere a él, es Sela. Bueno, vemos a Pedrito, vemos a Sela como el otro ejemplo. Y Yeshua ahí nos explica un poco más. Sela ha sido pedido por Hasatán para ser probado. ¿Y a quién puede pedir Hasatán? Es que Hasatán se manda solo, ¿no? Él pide simplemente a los que Akadosh Baruj Hu autoriza. Entonces es como el entrenador. Una de sus funciones, nos damos cuenta, es pedir a aquellos que él ve como con capacidad de función. Podríamos decir que llega donde Akadosh Baruj Hu le dice, bueno, estoy viendo que tu siervo fulanito está como muy entregado a ti. ¿Me lo puedes permitir un tiempito para entrenarlo bien? ¡Oh, claro! A ese lo estoy entrenando bien. ¿Cómo no? Por favor, ven y me lo tientas para que él se fortalezca. Así que tenemos que dejar de tenerle miedo a las tentaciones. Tenemos es que llenarnos del Ruach de Elohim, que es la forma como Yeshua, es una de las dos formas como Yeshua venció. ¿Cuál es la otra? La palabra. Estar llenos de Ruach de Elohim y de palabra de Elohim. O sea, del Ruach Elohim y de Davar Elohim. ¿Cuál es la Davar Elohim? La Torah y las palabras de Yeshua. En el 4 dice, entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Hasatán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí les voy adelantando el tema que vamos a tocar en la siguiente charla. Muchas veces nosotros ayunamos. Decimos, hoy tengo como problemitas, como voy a ayunar. Voy a pedirle permiso al Eterno para ayunar 7 días. Y lo simpático es que al final del ayuno no se han mejorado las cosas, sino que ¿te sale quién? ¿Te sale quién? Te sale Hasatán. Ah, me estabas llamando. ¿Quieres ser probado? Bueno, listo, ven acá, te voy a probar. Pero no tenemos que tener miedo a esas pruebas, amado, porque esas pruebas te preparan. Tenemos que entender que tanto la luz como las tinieblas fueron creadas por Akadosh Baruj Hu. Y nosotros estamos siendo enseñados en el Malhut HaShamayim. Por eso tenemos que adquirir emuná, fe verdadera en Él. Y para adquirir esa fe, nosotros tenemos que actuar en emuná y actuar en base a las mismas. Y la única forma de fortalecernos en esa emuná es tener estas pruebas periódicas. Yeshua las tuvo constantemente en su vida. Abraham las tuvo, Isaac las tuvo, Jacob las tuvo, David las tuvo, Elías las tuvo. Todos los que se matriculan en el Malhut HaShamayim, en el reino de los cielos, las vamos a tener. Yo las tengo, tú las tienes. Lo importante es que aprendamos de estos textos que quedaron escritos cómo se deben sobrellevar las pruebas. Entonces, no por estar haciendo la voluntad del Eterno, vemos a Yeshua haciendo la voluntad, estaba yendo a hacer tevila, y no por llenarte del Ruach de Elohim, quiere decir que no vas a tener pruebas. El Padre nos prueba porque nos ama, porque Él siempre quiere que nosotros sepamos lo que hay dentro de nuestro corazón. No tanto
saber Él lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe. Porque realmente las pruebas es donde aflora lo que hay en nuestro corazón, si hemos de obedecer o hemos de desobedecer. Y lo importante, si en una prueba somos probados y caemos, como le pasó a Sela, mira, él fue probado. ¿Y qué salió de su corazón? Salió cobardía, salió negación de Yeshua. Pero no por eso somos desechados. No, las pruebas es precisamente, si yo paso mi carro por la prueba del taller y no pasa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que debo fortalecer el área en que no pasó, o sea, hacer esas reparaciones. Las pruebas son precisamente para que nosotros sepamos en dónde tenemos que hacer esas reparaciones. Si yo fui probado en lo económico y fallé, bueno, pues vuelve a empezar. Deja que el Eterno trabaje en tu economía, exponle esas áreas en las cuales fallaste y en la siguiente prueba lo vas a pasar. Si te agarras de la Torah, del Ruach del Elohim y de las enseñanzas de Yeshua. Aprendamos a ver estas pruebas en nuestras vidas como esas formas para crecer. Todos tenemos que tener exámenes. Lastimosamente, en los colegios, en las universidades, en los cursos, siempre van a ser necesarias las pruebas para que el profesor sepa cómo vamos. Y en este caso, las pruebas son más que todo para que nosotros mismos veamos cómo vamos, porque el Eterno sabe todo lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón y cómo vamos. Pero los que necesitamos saber cómo vamos somos nosotros. Para eso son. Así que aprendamos a ver las pruebas de una forma diferente y aprendamos también a aplicar los ayunos de una forma diferente. Y vamos a ver cómo en estos textos vamos a adquirir mucha riqueza, que al aplicarla nos va a servir. Desde Israel con amor para todos ustedes, en el nombre de nuestro amado Mesías, ese precioso ser maravilloso, Yeshua HaMashiach.